Bienvenidos a Fiscalía para Todos Televisión, los saludamos desde nuestra sede central en Bogotá. Javier Romero y quien les habla, Carolina Rivera, les informaremos las principales noticias que se han generado en la última semana. Hoy nuestro programa está dedicado al fenómeno criminal de la corrupción. Les contaremos cómo detectar y denunciar esas defraudaciones que han puesto en riesgo la prestación de los servicios esenciales como la salud, el transporte, entre otros. Estamos en Fiscalía para Todos. Vamos con los titulares. Tenemos importantes resultados contra la corrupción en la rama judicial. Aprenda a denunciar los hechos de corrupción y conozca los canales dispuestos por la Fiscalía para recibir los reportes. Esto le interesa. En Escuche y Vea, para que no se le olvide, identifique las conductas sancionadas penalmente y que son catalogadas como corrupción. No caiga en ellas. Sistema Penal para Adolescentes, el mecanismo que busca educar y formar al menor infractor. Una de las preocupaciones del fiscal general han sido los niveles de impunidad. Para conocimiento de nuestra audiencia, en 2015 Colombia ocupaba el tercer lugar en el índice global de impunidad. Solo era superada por Filipinas y México. Javier, pues parte de la problemática estaba asociada a hechos de corrupción en la justicia, por lo que la Fiscalía priorizó en el plan Bolsillos de Cristal las investigaciones contra jueces, fiscales y otros funcionarios involucrados en diferentes irregularidades. El propósito es recobrar la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia y los resultados son evidentes. Hoy Colombia bajó 5 puestos y ocupa la 8ª posición en materia de impunidad. Así avanza la acción de la Fiscalía. Veamos. Les presentamos a nuestros televidentes el balance de la lucha anticorrupción en materia de administración de justicia, porque la gestión de la Fiscalía ha sido contundente para combatir no solo este flagelo, sino el índice de impunidad. En 20 meses, la Fiscalía ha implementado el plan Bolsillos de Cristal al interior de la entidad para demostrar que sí se puede erradicar la corrupción y dar ejemplo de transparencia. A la fecha, el ente acusador ha judicializado a 86 de sus funcionarios y 3 exfuncionarios por su presunta participación en hechos de corrupción como el desvío y obstrucción de investigaciones, beneficios procesales irregulares, filtración de información y otras anomalías. Tal es el caso de Luis Gustavo Moreno, exdirector anticorrupción, investigado y recientemente extraditado a Estados Unidos por el delito de conspiración para lavar activos con el fin de promover el soborno y la corrupción en Colombia. Estos casos están incluidos en el centenar de investigaciones que adelanta la Fiscalía en 24 departamentos, con las cuales se ha dejado en evidencia a magistrados, jueces y otros funcionarios de la rama judicial que con su actuar delictivo deslegitiman la justicia. Recordemos, por ejemplo, el caso del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, quien fue judicializado y tiene medida de aseguramiento porque al parecer habría favorecido a congresistas y gobernadores investigados por hechos de corrupción y nexos con grupos al margen de la ley. Se le atribuyen por lo menos 6 hechos delictivos. Hasta el momento son 64 las personas investigadas de la rama judicial, entre jueces, escribientes, sustanciadores y hasta ingenieros, que han incurrido presuntamente en algunas inconsistencias como adulteración en el sistema de reparto, otorgamiento de libertades y traslados para los detenidos y hasta fallos amañados en las tutelas. Hay casos relevantes en los que se han revelado diferentes entramados criminales, como el caso de jueces en Antioquia, Bolívar y Córdoba, que fallaron tutelas irregularmente contra Telecom, causando un detrimento de más de 10.000 millones de pesos. 23 de los procesados fueron condenados. Otra de las investigaciones que arroja resultados importantes dirigida a combatir la impunidad es el de la corrupción en el sistema de administración de penas. Las alertas se prendieron en el año 2017 en el departamento de Meta, cuando la Fiscalía evidenció una red criminal compuesta por servidores públicos y particulares que otorgaba beneficios a los delincuentes. También en Cali, Valle del Cauca, con la operación Los Tutelantes, se estableció la existencia de una estructura criminal que a través de pagos a servidores públicos obtenía la libertad de sus integrantes mediante acciones de tutela y dictámenes de medicina legal sustentados con información falsa. En cifras claras, la Fiscalía adelanta 100 procesos por corrupción en la Administración de Justicia en 24 departamentos y hasta el momento son 160 personas investigadas. La defraudación por este fenómeno criminal supera los 205.000 millones de pesos. Así concluimos este balance de corrupción en la Administración de Justicia, pero la próxima semana espere más resultados en Bolsillos de Cristal.
Fiscalía para Todos habló con la ciudadanía sobre la corrupción. En la calle la gente coincide en reprochar esta conducta, pero ¿cómo nos afecta y qué hacer para que no se siga presentando? La gente opina en Fiscalía para Todos. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la corrupción está definida en las organizaciones públicas como la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en aprovechamiento económico o de otro índole de sus gestores. Y precisamente a eso es a lo que le apunta la Fiscalía, a combatir ese aprovechamiento a nombre propio de los recursos públicos de nuestro país. Aquí hay una trilogía que yo considero esencial. Uno, una prensa libre que tenga capacidad de denuncia. Dos, una ciudadanía actuante. Y tres, una justicia operante. Si esa trilogía funciona, las sociedades son capaces de ganar la lucha contra la corrupción. Son múltiples los escenarios en los que esta conducta afecta a los colombianos y así lo reconocen los ciudadanos. A causa de la corrupción, Colombia pierde miles de millones de pesos que podrían destinarse para la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura. Esto es lo que opinan los ciudadanos de la manera como nos afecta este fenómeno. Las personas de alguna forma le van perdiendo poco a poco la fe al país por ver que todos estos recursos pues se destinan en lo que no deben ser usados y cada día pues el sistema de salud, el sistema educativo y de infraestructura va pues decayendo. Entonces considero que en ese sentido afecta la corrupción. Creo que si seguimos con la corrupción, esto sería malo para la economía y la prosperidad de nuestro país. Pues yo veo muchas obras inconclusas, yo veo cómo estos municipios quedan estancados en el desarrollo por culpa de la corrupción. La corrupción afecta al país porque son recursos de todos nosotros, de los impuestos que pagamos, y si se desvían hacia otras personas, hacia los bolsillos de cada uno, afectan los proyectos y obras que se están generando a nivel del país. Esté atento, porque usted como ciudadano puede atacar este fenómeno. Atacando a los corruptos, sacando a los malos y poniendo a los buenos. Principalmente mejorar la educación. Si con educación las personas van a tener un nivel más alto de razonamiento, de crítica. Aunque la corrupción no es un delito, sino un fenómeno que afecta a la sociedad, debe ser atacada y no justificada, como en alguna ocasión lo hizo el expresidente Julio César Turbay, quien mencionó que tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones. La corrupción debe ser eliminada por completo de la sociedad y eso solo se puede hacer con su ayuda, denunciando y siendo veedor de los recursos públicos. Nuestros televidentes deben saber que los hechos de corrupción, cualquiera que sea, deben ser denunciados. Además, porque hacerlo es muy fácil, Carolina. Más allá de la forma habitual de acudir a una sede de la Fiscalía o a las unidades de reacción inmediata para poner en conocimiento de los hechos de corrupción, ahora hay nuevos canales de denuncia y aquí se los presentamos en Esto le interesa. La corrupción no es un asunto exclusivo de las noticias, puede estar más cerca de lo que usted se imagina. Por eso es importante que conozca cómo denunciar la corrupción. Esto le interesa. El fiscal general de la Nación, el equipo de investigadores y fiscales destacados para investigar los hechos de corrupción han visitado varias ciudades del país. Esos recorridos son mensuales, se han denominado jornadas anticorrupción. Esté muy atento a la programación porque son la mejor oportunidad para denunciar esas situaciones irregulares que afectan los recursos de la comunidad. Si no puede asistir a una jornada anticorrupción o no ha llegado a su ciudad, puede ingresar a nuestra página web www.fiscalia.gov.co. Esto le interesa. En la página principal vaya al vínculo chat, diligencia el formato y un funcionario de la entidad recibirá su reporte. El teléfono, otro canal por el que usted puede denunciar la corrupción. Comuníquese a nuestro centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación. A nivel nacional, al 018.000 91 97 48, en Bogotá al 570-2000 o al 122 desde su celular. En cualquiera de las tres formas de contacto, elija opción 7. Finalmente, hay dos correos electrónicos disponibles: hechoscorrupción@fiscalia.gov.co y denunciaanónima@fiscalia.gov.co.
La Fiscalía garantiza absoluta reserva. Esto le interesa. Llegamos a nuestra primera pausa. Más adelante les hablaremos de las conductas que son consideradas corrupción, para que todos las conozcan. Por ahora vamos con las noticias más destacadas. En palabras del fiscal, ya volvemos. La Fiscalía va a pagar este pasivo histórico con la justicia colombiana. En Colombia no se ha imputado nunca un tercero en medio del conflicto armado. Y nos hemos comprometido a llevar adelante todas estas imputaciones que involucran a los terceros. Y en los primeros meses, a partir de la fecha, ustedes van a empezar a ver los resultados de 29 macroinvestigaciones que tenemos prácticamente listas, que comprometen a los terceros en medio del conflicto para visibilizar la acción de la justicia, que tiene que ser reparadora. Es importante que la ciudadanía conozca los comportamientos que podrían considerarse hechos de corrupción y tienen una sanción penal. Carolina, este tipo de actos no pueden hacer parte de la cotidianidad. Por eso en Escuche y Vea, para que no se le olvide, les preparamos una serie con los delitos relacionados con la corrupción, para que los conozca y los denuncie. Le han pedido dinero por interceder o adelantar de forma irregular un trámite ante una entidad del Estado. Esté muy atento, porque usted puede ser víctima de uno de los delitos relacionados con la corrupción más denunciados, la concusión. Por eso escuche y vea, para que no se le olvide. Se comete el delito de concusión cuando un servidor público, abusando de su cargo o de la función, le exige o solicita a cualquier persona dinero o cualquier beneficio para sí o para un tercero por un acto que deba realizar en el ejercicio de su función. La concusión también aplica cuando a usted le piden dinero para favorecerlo con una decisión judicial o administrativa. Por ejemplo, dejarlo en libertad, darle detención domiciliaria o disminuirle la pena de prisión. Si a usted le exigen dinero o cualquier otra utilidad por no imponerle una multa, una sanción o por no cortarle un servicio público, están cometiendo delito de concusión. Este delito está sancionado con pena de prisión entre 8 y 15 años. Si es víctima o conoce un caso de concusión, denuncie, acuda a alguna de las sedes de la Fiscalía o comuníquese con nuestro centro de contacto. Somos la Fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Muchos ciudadanos se preguntan cómo se juzga o penaliza en Colombia a los menores de edad que estarían involucrados en hechos delincuenciales. La gran mayoría son instrumentalizados por organizaciones criminales, pero lo importante aquí, Carolina, es que la ciudadanía sepa que estos hechos no quedan en la impunidad. En Fiscalía para Todos les contaremos cómo son judicializados los niños y adolescentes infractores. Desde 2006 Colombia se rige por la Ley 1098 o del Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente. Sin embargo, para algunos ciudadanos crece la preocupación sobre una posible impunidad que hay alrededor de los menores de edad que están incurriendo en delitos. Ser menos flexible en cuanto a esas condenas, porque igual es un ser humano que le está haciendo daño a otro independientemente de la edad que tenga. Por un delito menor o algo, alargar esa pena y ellos de verdad tomen conciencia de que sí, no lo voy a hacer más, no quiero intentarlo, ya vi la pena que pagué y de verdad no quisiera vivir la experiencia. Y hay muchos menores de edad que ya cometen muchos delitos demasiado grandes y, nunca es suficiente por lo mismo, porque es menor de edad.
Aunque las opiniones de los ciudadanos se enfocan en que esta ley debería ser más severa, su función es la de garantizar que se respeten los derechos de los adolescentes y permitir que ellos se hagan responsables de las acciones que realizaron, corrigiendo sus errores con las personas a quienes hicieron daño. Algo similar como se juzga a los adultos, pero con una finalidad diferente. Aquí se trata de reeducar, de restablecerle los derechos al menor, de redireccionar su comportamiento. Es muy diferente a la sanción o pena que es en un adulto, que es retributiva, se busca que pague por el delito que cometió, pero también una resocialización. En el menor es más pedagógico. Desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18, un menor está sujeto a ser juzgado mediante esta ley. ¿Pero qué pasa con los menores de 14 años que cometen delitos? No son sujetos de responsabilidad penal. Ellos van en protección al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se cree que esos jóvenes no responden por esos delitos. Hay unos programas especiales, pero ellos no son sujetos de responsabilidad penal. Aunque se considera que esta ley puede llegar a ser garantista, sí establece para aquellos jóvenes medidas privativas de la libertad. La medida cautelar se solicita siempre que el joven cometa un delito cuya pena sea o exceda de 6 años de prisión, y para los hurtos calificados y agravados, porte de armas, etcétera, si tiene entre 16 y 18 años. Para los delitos, como ya le explicaba, de extorsión, secuestro, homicidio, delito sexual agravado, si desde los 14 años tienen pena privativa de la libertad. Cuando el juez decide que el adolescente es responsable de los hechos que se le acusan, tiene en cuenta las siguientes características para escoger la sanción o castigo que más le conviene al joven. ¿Qué hizo el adolescente y su gravedad? Las circunstancias del adolescente y su familia y las necesidades de la sociedad. La edad del adolescente. La aceptación de los hechos realizados. El incumplimiento de los compromisos que había establecido con el juez. El incumplimiento de las sanciones. Son 6 los tipos de castigo o sanciones que se le podrían aplicar a los menores de edad dependiendo del delito que cometan. Las amonestaciones, la imposición de reglas de conducta, la prestación de servicios sociales a la comunidad, la libertad vigilada o la restricción de la libertad en medio semicerrado, así como la privación definitiva de la libertad. ¿Y qué pasa con un menor que cumple la mayoría de edad estando en cumplimiento de una sanción por un delito? Las personas piensan que equivocadamente que si tiene 17 años y cometió un delito cuya sanción es de 5 años, que a los 18 queda libre. No, no es cierto. Él sigue cumpliendo la sanción que se le determinó, si es de 5 años, hasta que cumpla los 5 años. Como menor, no hay traslado a ninguna institución de mayor, ninguna cárcel de mayores. Con esta ley lo que se busca es educar, formar, así como propinar el cambio en la manera de pensar, sentir y actuar del adolescente. Pero recuerde que el éxito de esta función también dependerá del compromiso de los padres y de la sociedad en general. Vamos con nuestra segunda pausa. Pero antes queremos recordarles que está disponible el centro de contacto de la Fiscalía en la línea nacional 018.000 9197 48 y desde su celular al 122. La ciudadanía podrá acceder telefónicamente a un menú de 8 opciones que se los explicaremos. Hoy hablaremos de la primera. Están viendo Fiscalía para Todos. Ya regresamos. El Centro de Contacto de la Fiscalía General de la Nación busca garantizar el pleno acceso a la justicia de la ciudadanía, ya sea mediante la línea nacional, su celular o la línea para Bogotá y Cundinamarca. Recuerde, la opción 1 es para denunciar. El numeral 1 sirve para la recepción de denuncias. Denuncias por hurto a comercio, residencia a personas, extorsión, material con contenido de explotación sexual infantil y todos los delitos informáticos. Este servicio no tiene ningún costo y los usuarios reciben atención personalizada de profesionales altamente calificados. ¿Quiere denunciar? Llámenos al Centro de Contacto de la Fiscalía General de la Nación. Ahora estamos más cerca de usted.
Esta es la sección Fiscalía Responde, el espacio digital donde semanalmente profesionales de la entidad atenderán las preguntas de ustedes, nuestros televidentes, que nos envían a través de nuestras redes sociales, utilizando el numeral Fiscalía Responde. Quiero empezar contándoles cómo se movieron nuestras redes sociales. En Twitter alcanzamos 558.235 seguidores y en Facebook 64.026. Precisamente Camila Castiblanco nos envía la siguiente pregunta desde la ciudad de Ibagué. Hola, soy Camila Castiblanco y desde Ibagué quisiera saber cómo puedo acceder a los servicios del programa Futuro Colombia. Muchas gracias por su pregunta. Si usted quiere ponerse en contacto con nuestro programa de prevención del delito, puede hacerlo a través del correo electrónico futurocolombianc@fiscalía.gov.co y llegaremos a su colegio. Si quiere recibir o ampliar la información sobre los servicios que ofrece la Fiscalía General de la Nación, puede comunicarse a nuestro centro de contacto, marcando a nivel nacional 018-091-9748 o en Bogotá a la línea fija 570-2000, opción 7. Además, si la llamada la realiza desde un teléfono celular, deberá marcar 122. Y estos son los tweets más destacados de esta semana. Como hay dos jurisdicciones, es importante que se respeten las competencias de unos y de otros. Este es un postulado básico para lograr una colaboración armónica. Buenas cercas hace buenos vecinos. Fiscal Martínez Neira. Atención, Fiscalía cita indagatoria a 12 personas que estarían implicadas en el asesinato del expresidente de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa. Los investigados eran integrantes del desaparecido DAS y de la Policía Nacional. Atención, descubierta defraudación al Banco Agrario en Costa Atlántica. 2 exfuncionarios del banco y un particular son buscados por presunta apropiación de más de 155 millones de pesos. Ayúdenos a encontrarlos. Infórmenos al 018-091-9748 o desde su celular al 122. Recuerde que ahora usted podrá consultar todas las cápsulas informativas a través de nuestras redes sociales. Fiscalía General de la Nación Colombia en Facebook y @FiscalíaCol en Twitter. O también podrá consultarlas a través de nuestra página web www.fiscalía.gov.co. Ahora seguimos con el resumen de la semana. Con medida de aseguramiento en centro carcelario, fueron cobijados 3 hombres que operaban maquinaria pesada para la extracción ilegal de minerales en el río Sambingo, en Mercaderes, Cauca. La Fiscalía les imputó cargos por explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental, daño a los recursos naturales y concierto para delinquir agravado. Las capturas se efectuaron en medio de un operativo del CTI y la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, que además incautaron 6 retroexcavadoras, 2 motobombas y varios minerales. La Fiscalía judicializó por el delito de extorsión a un estudiante universitario de 20 años de edad, luego de evidenciar que sería el posible responsable de exigirle 700.000 pesos a un comerciante venezolano a cambio de devolverle su pasaporte, la licencia de conducción y otros documentos personales que le fueron hurtados días antes. El joven, quien quedó con detención domiciliaria, fue capturado por servidores del CTI con apoyo del Ejército Nacional cuando pretendía cobrar el dinero en una calle del centro de la capital antioqueña. Brian Ramiro Ortiz Baena, quien era dueño de una escuela de fútbol en Medellín, fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por delitos de acceso carnal con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años. En un allanamiento a su inmueble se le hallaron 6 memorias USB con videos que evidenciaron los abusos de los que presuntamente fueron víctimas 8 menores de edad. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta nueva misión del programa institucional de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Envíenos sus preguntas y sugerencias a las redes sociales. Con gusto las responderemos. Los esperamos el próximo jueves a las 6:30 de la noche por el canal institucional con otro capítulo de Fiscalía para Todos TV. Nuestros programas también los podrán encontrar en edición digital en la página web www.fiscalía.gov.co. Los invitamos a escuchar los martes a las 2:30 de la tarde, Fiscalía para Todos Radio, en los diales de la Radio Nacional de Colombia en el país. Recuerden que esta es la Fiscalía General de la Nación, de la gente, por la gente y para la gente. Hasta entonces.